Amigos, muy pero muy buenas tengan todos ustedes. Los saluda este servidor de ustedes, Gilberto Calero. Muy complacido, muy feliz de estar hoy aquí frente a estos micrófonos, ante esta cámara. Y para mí realmente es un honor poder estar hoy siendo anfitrión de un programa inicial que estamos haciendo el día de hoy en estas charlas profundas de Deep Talks en este portal de Education. De manera que para mí es un honor hoy contar con la presencia, miren, de una persona que personalmente yo admiro muchísimo, una persona que no solamente es un amigo o a una persona que yo considero un amigo muy cercano, sino es una de esas personas que cuando tú te sientas a hablar con él, sencillamente aprendes mucho, viajas, conoces, gracias a ese conocimiento que justamente él tiene a través de la lectura. Un ávido lector, una persona que estima muchísimo, una persona dedicada a la literatura, eh, docente de profesión. Y para mí es un honor poder tener hoy aquí como invitado a nada menos y nada más que al señor Carlos Salgado. Carlitos, entonces, bienvenido. Este espacio es tuyo. Qué rico volverte a ver después de tanto tiempo, Carlos. No, Gilbert, para nada, para nada. Muchísimas gracias por tus elogios, pero no, simplemente un lector. Yo recuerdo mucho que cuando nosotros nos conocimos con Gilberto Calero, con Gilbert, precisamente nos conocimos en el mundo educativo, en el mundo de la educación, y coincidimos en un gusto fascinante por aquellos capítulos iniciales de Dimensión Desconocida, esos capítulos de las primeras temporadas de los años 50, 60. Y recuerdo uno con mucho cariño, que es el de Mr. Bemis. Mr. Bemis, correcto. El lector. El lector, sí. No, lo vi hace poco. Me gustó muchísimo verlo de nuevo. Creo que es de los capítulos de Dimensión Desconocida que hay que, y en sí todos, que hay que retomar, hay que verlos muchas veces, hay que aprender de esos capítulos. Por supuesto. Y en este lo vi, bueno, mi hermano hace poco me envió uno, pero una escena nada más, un capítulo sobre la cuarentena. El primero es bastante significativo, el primer episodio, que es, si mal no recuerdo, es sobre una astronauta, están entrenando y el hombre está en una especie de sueño en el que no hay habitantes y bueno, no voy a contar todo el capítulo, pero el tema va a que lo único que el ser humano no ha podido en la vida, en su historia de la humanidad, es vivir aislado. Pues muy apropiado para esta época, ¿no? Pienso en las muchas personas que están, debido a la cuarentena, que están aislados en sus casas y que se convierten estos medios de comunicación en los más óptimos para compartir ideas y en el caso de hoy también hacer la visita con un amigo. Entonces, ese capítulo pues habla mucho sobre esa soledad que vive el ser humano y esa necesidad de comunicarse. Y después, sí, efectivamente, bueno, vi el capítulo al que me refiero del lector, ese se llama... Time enough at last. Sí, tiempo por fin, Tiempo por tiempo fin. al fin, tiempo Tiempo al por fin, fin. Ajá. que es este en el que este personaje pues en la casa le prohíbe a la mujer leer, ¿no? Le decía y se los raya, se los esconde. Y en el banco también tiene problemas, entonces él decide irse a la caja fuerte, a la bóveda, decide bajar con su periódico, aparece la noticia en el primer plano sobre la bomba y se ve cuando la mica del reloj se rompe y bueno, se destruye el mundo y el personaje vivo y es el gran lector que ve, que empieza a coleccionar y a hacer pilas de libros.
finalmente se le caen las gafas y se le rompen, y es la gran ironía de esta magnífica serie de Twilight Zone. Correcto, Carlitos. Bueno, pero me imagino que no es tu caso, ¿no? No es el caso en particular donde te prohíban leer en tu casa y te estén rayando los libros. En tu caso yo creo que no, Ojalá no, nunca suceda. que No, nunca suceda. precisamente, en estos días me he quedado bastante pegado a la silla, pero no leyendo, o sí, de una u otra manera, sí, leyendo una serie. Yo no la había visto, es una serie de hace unos 15 años, una serie muy buena, histórica. La coprodujo la RAI en los estudios Cinecittà. O sea, imagínate el campo que tenían para hacer esta serie, que es Roma. Una serie muy buena. La hicieron los gringos, la hizo HBO, pero con la ayuda de la RAI y con un equipo británico. Hicieron una gran producción muy buena de 2 temporadas, y esto es el paso de la República al Imperio. Entonces es muy buena, buena y con los personajes de fondo, los personajes interesantes de Julio César, Pompeyo, Cleopatra sale ahí, Octavio, Marco Tulio Cicerón. Okay. Entonces he estado pegado viéndola. Viéndola. Interesante, sí. Interesante. Serie histórica, Oye, que la recomiendo a todos. Ya que tocas el tema del cine, Carlitos, me gustaría entonces que entráramos un poquito ya más en materia de lo que también nos trae hoy aquí en esta conversación, dado a las circunstancias, a todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces, este confinamiento, esta cuarentena que, como bien decías, pues es un reto, ¿no? Es un reto para todos nosotros el tener que, o el haber tenido que cambiar abruptamente nuestras rutinas habituales y estar confinados dentro de nuestras casas, ¿verdad? Donde sencillamente, hey, mira, estás privado de tu libertad de una manera con medidas sanitarias que asustan a todo el mundo, que evidentemente tiene en pavor a todo el mundo. Entonces, ahora que tocas el tema de lo del cine, qué curioso que el cine siempre, de alguna manera u otra, nos ha estado advirtiendo, ¿no? Es como esas premoniciones, no sé si sepas hacia dónde voy, pero hay muchas películas, ¿vale? Que hace unos años nos habían estado advirtiendo de una manera u otra sobre lo que se venía, ¿no? De estas pandemias, de este tipo de situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Entonces es curioso cómo Hollywood ha logrado de una manera muy hábil ir preparando la psique humana para enfrentar este tipo de dramas, ¿no? Es decir, estas películas que han ido preparando el colectivo del pensamiento humano y llegar ahora y sentirnos justamente como en una película, porque es decir, yo no sé si tú, pero yo en algunos momentos he sentido, especialmente los primeros días de la cuarentena, donde ibas a hacer mercado y todo estaba agotado, la gente con máscaras, con protección, y tú sentías como que, caray, esto parece un fin del mundo, esto parece como si estuviera viviendo una película. ¿Cuál es tu sentir frente a eso, Carlitos? Mira, hace poquito hablé con mi papá. Mi papá es una persona que tiene 74 años, vulnerable en esta época. Los casos más vulnerables son las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Y él me dijo aunque lo hablamos por teléfono, yo le sentí una cierta, digamos, una cierta alegría cuando me dice: yo no pensé vivir estos tiempos. O sea, yo no pensé vivir una época así, ¿sí? Porque muchas veces eso, como tú lo decías, eso se veía solamente en las películas. Claro. Se creía que de pronto estaba en la ciencia ficción, pero acá es donde uno dice, bueno, el terreno de la ciencia ficción, cómo le pisa los talones realmente a la ciencia, cómo le pisa los talones a la historia, que todos estos elementos de ciencia ficción los hemos venido prácticamente viviendo,
como si cada idea que se tuvo en el pasado sucediera realmente, se convirtiera en la realidad que estamos viviendo hoy, con muchas cosas, y no solamente con un escenario donde la tecnología prima y, bueno, de esperar la inteligencia artificial, que ya es un escenario concreto, sino un escenario de una distopía, un escenario de una crisis por culpa de un virus, o de un virus desatado tal vez por algún gobierno, por los gobiernos que quieran, aplacar todos los fenómenos sociales que venían sucediendo en estos últimos meses. Porque démonos cuenta que tanto Italia, España, Francia venían consolidando una fuerza que iba en contra de todo este neoliberalismo, en contra de toda esta crisis no solo de la salud, sino de la pensión. Entonces empieza uno ya a mirar, tirar foco hacia otros puntos. Es decir, ¿a quién le conviene un virus? ¿A quiénes les conviene esto realmente? Correcto. Mira que en términos interesantes lo que mencionas, y en términos, por ejemplo, ya hablándolo netamente financieros o económicos, es increíble ver cómo personajes tan famosos por sus temas de economía, como el señor Robert Kiyosaki, quien en sus libros siempre ha venido advirtiendo también a lo largo de las décadas de cómo se veía venir una nueva crisis económica, ¿vale? Un colapso financiero, y es justamente lo que estamos viviendo en estos momentos, ya que mencionas ahora el tema de las pensiones y muchas cosas, y son de esos momentos cruciales en la vida en donde algunos se van a ver mucho más favorecidos por todo lo que está pasando, en tomar ventaja de esta situación y sacarle provecho a la crisis económica, ¿cierto? Para lograr un enriquecimiento mayor, llamémoslo de alguna manera, justamente por la crisis que está planteada actualmente en el mundo. Entonces es interesante ver cómo también, no solamente en esa parte que hablamos social, sino también en términos financieros, hay muchas personas expertas Sí. en economía en el mundo que ya sabían o de alguna manera presentían que esto estaba ya muy cerca, ¿no? Que esto ya se veía venir. O, por ejemplo, el caso de escuchar a un señor Bill Gates hablando hace un par de años o hace muy poco, donde él sabía que lo único que lograría medio reajustar de alguna manera u otra el mundo sería una crisis a través de una pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo sabía él o cómo por lo menos él sospechaba que esa era la manera como se iban a empezar a estructurar un poco más las cosas en nuestra sociedad actualmente, ¿no, Carlos? A mí me llama la atención dos cosas, de cosas que he venido leyendo y que he venido mirando, y que pues no es tanto que asusten, sino que actúan como una especie de oráculo, eh, y las ideas claras. Estoy hablando de la revista The Economist. Ajá. Esta revista tiene una portada bastante curiosa, como si fueran unas letras, las letras que te ponen para hacerte un examen de la vista, un examen de ojos, y te ponen unas letras que son varias líneas, desde líneas con letras que se pueden leer a lo lejos y otras Más que hay que grandes. aguzar. Sí, va todo de grande a pequeño. Y tiene todo este prototipo del examen, ¿no? Ok. Son letras. Letras. Pero si nos ponemos a mirar bien estas letras, hay mensajes, hay palabras que se unen, como si quisieras formar las palabras en una especie de crucigrama. Y bueno, pues está a la vista de todos. Como si ¿Sí? todo eso estuviera ya organizado, planeado, ¿no? Sí, y me llama Orquestado la de alguna atención manera. que, sí, la pregunta resalta en la línea que tuve las primeras, resalta la palabra Trump, ¿sí? ¿Tienes manera de mostrarnos alguna imagen o algo de lo que nos hablas o tienes de Sí, casualidad?
es la portada de Economist. Ok. Y esta es precisamente. Ok. Entonces nos habla de el mundo en el 2020. Mira qué interesante. ¿Sí? The Entonces, si world. seguimos leyendo, pues esto es para que la gente empiece a encontrar pues, las palabras, obviamente, en canales de redes sociales. Esta información se amplía. Pero nada más quiero mostrar esto y cómo terminan las palabras. Y los 250 años de Beethoven, que se encuentra por acá. Ok. Hay otra que me llama la atención. Recesión, ahí alcanzo a leer la Ah, palabra recesión, ¿no? ok, Recession. ok, recesión, sí, sí, sí. Recession, mira tú. Claro. Entonces, ¿esto actúa como una especie de oráculo o cómo es el asunto? ¿Cómo funciona esto? Aparece la palabra Nightingale. Nightingale. Esta palabra me llama mucho la atención por ser digamos, la enfermera por antonomasia, ¿no? Ajá, Sí. correcto. Y este es el año donde se ha visto mucho el asunto de los enfermeros, de los doctores, como en la primera línea de esta lucha contra este virus. Contra este Y virus. termina con la palabra Rusia. Entonces, bueno, esto tiene bastante lectura. Pues, tal vez más personas con más tiempo, Sí. tiendan a encontrar más palabras, ¿no? Más palabras. Y puede funcionar, estamos mirándolo nada más que horizontalmente, pero me imagino que como es un asunto de visión, de vista, de quien tenga más vista, de que tenga más el ojo aguzado para ver, pues encontrará alguna relación con otras cosas, ¿no? Mira, aquí devuélvete un poquito, no sé, tal vez eso que hablas tú, yo alcanzo a leer aquí, no sé, de pronto sea muy paranoica la vaina, pero alcanzo a leer aquí algo que me parece curioso. Hablabas a comienzo de la charla sobre la implementación de todo lo que son esas, o no sé si me pareció escucharte hablar del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, Y si sí. tú te das cuenta acá, donde dice Trump, después dice, bueno, Brexit, que podría ser Brexit, otra sí, de las está palabras, claro. pero si Es que tú no. coges solamente la palabra exit, que es salir de exit, y justamente después vienen las letras AI, exit AI. Ok. Es como salirse de la inteligencia artificial. Es como quien dice, hey, mira, esto ya es un hecho, pero tal vez dan como también como el antídoto, ¿no? Como el remedio, digámoslo de Sí, alguna sí, manera, sí. decir, mira, la solución a todo esto es que te deshagas de esa inteligencia artificial que ya está evidentemente apoderándose de las decisiones globales del mundo y para eso habría que nombrar también, Carlos, a muchas personas que están incursionando en este tema del AI, como se me escapa, como Elon Musk. Elon Musk, el Sí, creador de no, SpaceX, no que es está, no es está de de más los... que lo digas. No ¿Sí? está de más que lo digas. Mira lo que aparece acá, Marte. ¿Sí? Pues Marte, ahí aparte de está. ser el dios de la guerra, pues Ujú. Marte, y recuerdo esos cohetes y esos viajes en la mente de Elon Musk que tienen que ver con el planeta rojo. Que además la meta de ellos es que para el 2030 se supone que ya hemos de ir a habitar de alguna manera el planeta rojo, ¿no? Imagínate, entonces, lo que te decía, leerlo tanto horizontal como vertical, como en diagonal, transversal, bueno, no sé, tiene mucha lectura. Interesante, Carlitos, interesante. Mira, justamente eso que estabas hablando me llamó mucho la atención hoy y traigo a colación eso en este momento, en este instante, y es tal vez a las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, es una invitación que hacemos para que a través de este medio que estamos utilizando de comunicación, pues ustedes sencillamente si algo de lo que nosotros tocamos acá, de
tal vez de alguna manera un poco superficial. Si ustedes quieren profundizar en muchos de esos temas, pues bienvenido sea, porque esa es la finalidad de este programa, ¿no? Pero entonces me llama la atención que hoy estaba escuchando cómo un video fue brutalmente vetado, sacado, cortado de YouTube, ¿cierto? Después de haber sido transmitido y que en su media hora llevaba ya más de casi 400.000 vistas en solo media hora. Y es en un canal muy famoso que se llama London Real, de Brian Rose, que es por excelencia un investigador, periodista americano que reside en la ciudad de Londres y tiene un programa fabuloso que yo sigo bastante, se llama London Real, y en estos días, curiosamente, entrevistó a un personaje que, para los que no lo conocen, es uno de los personajes que más polémica despierta actualmente en el mundo por sus teorías de conspiración y sus libros y charlas que habla sobre estos temas. Y lo entrevistó, él se llama David Icke, y lo entrevistó Carlitos, imagínate. Y entonces sale hablando esta mañana Brian Rose, sorprendido, dice, miren, en todos los años que yo llevo en mi programa, jamás se habían metido con ningún video mío. Pero fue nomás sacar este video con David Icke y me lo vetaron. Y eso catapultó mi trabajo, porque ahora soy noticia número 1 en la BBC, en CBS, en muchos canales de noticias, imagínate, donde sencillamente su video que montó en YouTube fue vetado y sencillamente fue sacado del aire brutal. Entonces la pregunta que habría que hacerse aquí, Carlos, es ¿por qué o cuál es la razón por la cual un video es bajado de YouTube de una manera tan abrupta, sobre todo por el tema que se estaba tratando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de alcanzar a verlo antes de que lo sacaran del aire. Es decir, lo vi completo y habla sobre una teoría que él dice sobre el verdadero o la verdadera causa del coronavirus, o la verdadera causa de lo que está pasando actualmente. Y tiene que ver mucho con tecnología 5G, tiene que ver mucho con manipulación de AI, o sea, de inteligencia artificial. Entonces, fíjate que es una serie de cosas allí oscuras, ¿no? Que están pasando, que es bueno que las personas que estén viendo este programa, pues, se tomen el tiempo de investigar un poquito más allá y vean qué es lo que puede estar realmente pasando, ¿no, Carlos? Sí, yo te iba a comentar que tú, bueno, hablabas sobre el cine, cómo anticipaba ciertas cosas, cómo la ciencia ficción anticipaba a otras. Y mira, ahora hay una película, no la he visto, pero sé el tema que trata y creo que es una de las películas en tiempos de cuarentena, en tiempos de aislamiento, de las películas más vistas en el mundo. Okay. Es una película española donde ponen a unas personas a vivir en unos planos, solamente en una habitación, y en la mitad de la habitación se abre como una especie de ¿Domo? No sé, una mesa, bueno, pero todo esto es una lectura de cómo está la situación ahora, ¿no? Cómo leyeron muy bien la situación, cómo pudieron anticiparse también a lo que podría pasar. Pero creo que no es difícil mirarlo, porque digamos que la sociedad ya venía con ese pensamiento de los más poderosos, ¿sí? Y a medida que el edificio va bajando, o sea, quedan los restos, o sea, es una cuestión de alimentación también, de vivienda, de lujo, de oportunidad. Entonces es como si fuera un edificio, digamos, ya es una atomización de las clases sociales, ya no es solamente una clase social alta y la clase media y la clase baja, sino que entre esas capas de la sociedad, entre esos estratos también hay una estratificación también. Hay también una estratificación. Entonces en la película lo muestran de esta manera, un edificio, ¿sí?
y los de arriba son los que van comiendo, ¿sí? En la mesa esta que te digo, se baja esa especie de mesa al siguiente nivel, y el siguiente nivel se come las sobras de lo que dejaron los de arriba, y así sucesivamente va Ok. bajando. Es de esta película que te hablo, Gilbert. Tengo esta imagen acá. Ok. Veamos. ¿Sí la ves? ¿La El alcanzas a hoyo. ver? El Sí, hoyo. el hoyo. El Imagínate hoyo. eso. Ok. El hoyo. Y se encuentra en portales Sí, es una película conocidos. que está la plataforma Netflix. Ok. Me llama mucho la atención verla, no la he visto, la quiero ver. ¿Has visto los adelantos, los Sí, previews? he visto el trailer Ok. y he leído algo sobre ella. La posición acá de las letras en la disposición en la que está, una disposición, una verticalidad, ¿no? Sí, total. La que prácticamente es el hoyo, es un hueco en el que ni se comunica la sociedad, sino es Wow. niveles. Interesante, súper interesante, súper interesante. Además que tiene que ver mucho con todo ese tema del cine que es tan apasionante, ya que ese arte que logra transmitir mucha de estas ideas y sobre todo de todo lo que está pasando. Mira, eh, yo, volviendo a tocar un poco el tema de la parte de conspiración, para muchos durante muchos años ha sido motivo de burla, ¿no? Es decir, las personas que hablan sobre las teorías de conspiración quizás han caído ante el ridículo y han sido víctimas y han sido objetivos de burla, de mofa por muchas personas, pues por tratarse de temas que dicen, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder o esto no? Entonces tal vez yo creo que esta cuarentena también es una oportunidad maravillosa para que las personas tengan esa oportunidad también de pensar un poco más allá, es decir, salirse un poco más de esa cajita en la que nos han querido mantener siempre, una pequeña cajita, que era lo que tú hablabas del capítulo de Twilight Zone, Dimensión Desconocida, al principio, como ese isolation, eh, digamos, el mantenerse aislada a una persona, como en este caso de confinamiento de esta cuarentena, nos hace reflexionar mucho, ¿no? Nos ha puesto a pensar, a reevaluar muchas cosas de la vida, de la espiritualidad, de cuál es mi rol en este mundo, bueno, en fin, tantas cosas. Entonces, eso me da pie para poder hablar del siguiente tema, Carlos, que me gustaría que lo abordáramos, y es ahora, en plena Semana Santa, que estamos como en ese proceso de reflexión, que entre otras hay que hablarlo como es, ¿no? Es una Semana Santa muy rara, totalmente diferente, obvio, a lo que ha sido siempre por tradición una Semana Santa para los que hemos crecido en ambientes católicos. Entonces, darse cuenta que es una Semana Santa en donde tú sencillamente estás encerrado en tu casa, donde nunca hubo una participación más activa en, por ejemplo, las personas que frecuentan las iglesias y demás, sino que ha sido más como un tema muy virtual, ¿no? Todo ahora es virtual, clases virtuales, misas virtuales, conferencias, todo virtual, ¿vale? Entonces, me puso a reflexionar mucho, Carlitos, en estos días sobre, bueno, en esta Semana Mayor, lo más importante debería ser mi rol y la manera como yo concibo el mensaje que en este caso Jesús vino a traernos al mundo, ¿cierto? Un mensaje de unidad, un mensaje de amor, un mensaje de amar al prójimo, de hacer esto, lo otro. Y es curioso ver que realmente vivimos en un mundo en donde es completamente todo lo opuesto. En otras palabras, Contrario. es como, para nadie es un misterio que vivimos en un mundo que es completamente lo opuesto a lo que está plasmado en las tradiciones espirituales de Oriente, o en este caso en la religión más occidental, que es el catolicismo o el cristianismo, y es todo lo contrario, ¿no? Vivimos un mundo mezquino, donde las personas sencillamente se preocupan más por sus propias cosas, pero muy poco por el prójimo. ¿Qué opinas tú de esto? Una reflexión como No, para Yo, esta Semana Santa, ¿no? yo vuelvo a traer a colación la película esta que no he visto, que se llama El Hoyo.
Y es que la gente que está arriba tiene la oportunidad, o sea, pueden coger lo necesario. Ajá. O sea, los que están en el piso de arriba pueden coger lo necesario. Sin necesidad de aplastar a Solo lo los necesario. que están más abajo. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú me contabas, las primeras sensaciones, y eso que hasta ahora estamos comenzando. Yo creo que el Ministerio de Salud apenas tiene unas cifras aproximadas de cuándo va a ser realmente el pico de la pandemia. No se sabe realmente por el asunto de la desinformación y de la ignorancia del gobierno, ¿sí? De no saber las cifras, los datos, de no invertir en salud, en educación. Y eso tiene su repercusión. Entonces, la repercusión es no saber, la repercusión es dar cifras inciertas, la repercusión es como bastonazos, dar bastonazos a ciegas en un terreno donde no se sabe muy bien qué va a pasar. Entonces, lo que tú me dices, claro, es el egoísmo de la sociedad y esta época, bueno, ha sido interesante. A mí me ha llamado la atención el asunto de que, bueno, si no podemos mirar bien hacia afuera, por lo menos ayudémonos un poco a mirar bien hacia adentro qué pasa en nosotros. Este encierro bien puede ser para alentar en cierta medida una mirada un poco más profunda sobre lo que es el ser humano. Yo creo que con la meditación, con la lectura espiritual, con el ejercicio espiritual se puede hacer y se puede allanar un buen terreno, pues para que precisamente de esta cuarentena, del tiempo que pase, no nos salgan llagas, sino que reflexionemos sobre lo que somos nosotros en el mundo. Eso sí, yo intento de ayudarme con las lecturas, con alguna película. Sí. Te estaba comentando hace un momento sobre la serie de Roma, bueno, que aunque no es propiamente un ejemplo de espiritualidad, pues muestran toda esa barbarie del paso de la República al Imperio, pero sí distrae un poco, ¿no? Pienso en esa frase de Hegel cuando decía, pues la realidad es lo que uno piensa, la realidad es lo que uno está pensando en el momento. Entonces, dependiendo de lo que esté pensando el ser humano en estos momentos, cada ser humano, esa es la realidad. No importa tanto si nosotros estamos en un confinamiento, en un aislamiento, sino qué pensamos sobre eso. No solamente es pensar en este virus y poner la mente a funcionar el 100%, digamos, pensando en, bueno, levantarme, mirar un mapa de la población infectada, crear este morbo de cuántos muertos hay diarios, sino esquivar un poco esto, digamos, soslayarlo hasta donde se pueda. Es como una invitación que yo hago, que intento hacer, no quiero decir que lo haga todo el tiempo, pero sí salva la vida, salva muchas cosas de lo que es la vida, en medio de esta danza macabra, en medio de esta danza de la muerte. Y hay un presente súper extendido, hay un presente muy extraño que se está percibiendo por estos fenómenos. No se sabe nada del futuro, no se sabe qué pasará, pero la invitación acá yo creo es, bueno, sí, miremos series de plataformas, películas, todo esto, pero no dejemos de interiorizar y no dejemos sobre todo de preguntarnos y de cuestionarnos un poco los rumbos de este mundo. Claro, no somos los emperadores del mundo, no somos los gobernantes, pero sí por lo menos somos los gobernantes y podemos ser los gobernantes de nosotros mismos para aprovechar mejor el tiempo, para revisarnos, para estudiarnos,
y para mirar un poquito esto más allá del simple deseo de la limitante. Nosotros estamos en una limitante ahora y es en la comida, el consumo de la comida. Lo analizo como algo muy fuerte. Correcto. Prácticamente podemos estar viviendo es en la cocina, ¿sí? Sí. Pensando en qué hacer, bueno, no sé, Hay dejemos de comer. algo que recuerdo que tal vez eso me lo dejaste tú. Le recuerdo cuando nos veíamos con mucha más frecuencia de manera física, personal, y era que el afán que tiene la gente, ¿no? Ahora hablando de ese tema de la comida, el afán que tiene la gente que no ha terminado, por ejemplo, de desayunar. Y no, y yo sé que una vez me comentaste tú que no había terminado uno de desayunar y ya se estaba pensando en, oiga, pero ¿qué vamos, y qué vamos a comer de ¿Qué vamos a almuerzo? comer? ¿O qué vamos Sí, a comer? ¡Hala! Y todavía apenas claro. estábamos disfrutando, entonces como desperdiciar esos momentos del presente que tú hablas, que anda como tan embolatado, tan ennubilado allí por tantas cosas que están pasando, pero es saber aprovechar esos momentos, ¿no? El momento presente, disfrutar, Pero, estoy, por eso es un presente, ¿no? Es un regalo y vivir más como en el aquí, en el ahora, ¿no? sí, veía yo hace poco, bueno, dos cosas que pensaba yo en estos días y una es, bueno, desayune como un rey, ¿no? Si Ujú. tiene la oportunidad, ¿no? Claro está, porque en estos momentos muchas personas estarán pasando realmente la tortura del hambre. Es correcto. Sí, Entonces el tristemente. asunto de darse el lujo de listo, no comamos y pensemos en meditar, pues eso no se puede. Pero si tenemos la oportunidad de decir, bueno, yo voy a desayunar muy bien, Ujú. como un rey y almorzar como un príncipe y en la noche como un mendigo, pues para restarle toda esa pensadera sobre el comer. Digamos, ahí es donde uno se ve realmente muy sensorio, ¿no? Muy sensorial, muy atado a los cinco sentidos, obviamente, Y ya, y obviamente. mira, eso que dices tú que es interesante de sentirnos atados como a mucho a los sentidos es porque no sé qué opinas tú al respecto, pero yo también soy de esas personas que pienso que se nos ha olvidado, y digo se nos ha olvidado porque es un tema más de recordar, más que de aprender cosas, es de volver a ese conocimiento que ya lo tenemos y creo que esto va a dar pauta para un próximo programa que hagamos los dos, Claro que donde sí. podamos profundizar un poco más sobre el tema que me apasiona a mí, que me parece interesante, es el tema del ADN nuestro, ese ADN humano y ese ADN cósmico del cual todos estamos hechos, pero que se Y nos ha olvidado y sencillamente se nos ha olvidado es porque se nos ha olvidado que en esencia no somos esto, es decir, no somos esta materia, esta ilusión, este maya de lo que creemos ser nosotros, sino por el contrario es ese ser espiritual, es en esencia el espíritu, somos un espíritu ocupando un cuerpo más no un cuerpo que tiene un alma o que tiene un espíritu, ¿sí? Y tal vez esa es como la confusión que creo yo en la que ha caído el ser humano en falsamente identificarse como con la materia. Yo soy esta persona, yo soy Gilberto Calero, yo soy Carlos Salgado, yo soy esto, yo soy lo otro, y resulta que no, es fácil. Y mira, y te lo digo curiosamente es porque empecé a leer un libro que lo tenía justamente archivado, lo compré hace exactamente 7 años, 7, 8 años larguitos que compré este estaba libro. guardado. Lo tenía guardado, nunca lo, es decir, lo compré y dije, este libro debe ser maravilloso, pero son de esos libros, yo sé que a ti te pasa lo mismo, que compras un libro y dices, cabrón, este libro se ve muy bueno, no sé por qué pasa, medio empiezas a ojear algún par de hojitas, chévere, lo dejas ahí con el tintero, pasan los años y ¡boom! Pasa casi una década y lo rescatas. Y es este libro de un autor que se llama Greg Braden, y se llama El Código de Dios, The Ok. God Code, de Greg Braden, ¿sí? Qué bueno, buena recomendación. Y ahí veo el ADN, ¿no? Sí, ahí está el ADN. Entonces, La cadena. mira, lo interesante de este libro, justamente lo que estamos hablando es eso, que Greg Braden en su investigación aquí, para la gente que no conozca a Greg Braden, es un científico, un geólogo supremamente importante en el mundo, que se ha dedicado prácticamente toda su vida a hacer como
esa simbiosis entre la parte científica y la parte espiritual que me parece súper interesante. Y él habla en este libro justamente de cómo en el Torá, el libro de la ley de los judíos, en todas sus valores numéricos en su alfabeto hebreo, habla de cómo la similitud de una palabra que para los hebreos es exactamente la misma, y es, curiosamente, es soul, o sea, el alma, y heaven, que es el cielo. Es decir, dentro de los códigos numéricos y alfabéticos del hebreo, en el Torá, la palabra alma o soul, espíritu, es exactamente igual a la palabra heaven, que es el cielo. Tengo acá una frase de Epicteto que la estaba leyendo mientras tú estabas hablando de los sentidos del alma. Dice: no eres más que una pobre alma que arrastra un cadáver. Imagínate tú. Frase de Epicteto que la rescata el pensador Marco Aurelio en sus soliloquios. Precisamente sus soliloquios vienen a significar un diálogo conmigo mismo. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer un poco más. Pues, mi querido Carlitos, yo creo que esto va a ser una charla para una segunda parte que obviamente entraremos a abordar todos esos temas que me parecen súper interesantes y que esperamos ojalá a todas las personas, a nuestra audiencia, pues les pueda lograr interesar. Y como les dije al comienzo de esta charla, pues que sea una invitación para que ustedes también profundicen un poco más en estos temas sobre espiritualidad, con personajes como San Francisco de Asís, como San Agustín, como muchos personajes que tristemente se habla muy poco de ellos, ¿no? Se habla muy poco de ellos, se les hacen muy pocas referencias precisamente en el día a día, ¿no? En estos días estaba revisando una encíclica papal. La encíclica pues viene a ser esta carta del Papa, ¿no? Ajá. Y es una encíclica muy bella de Francisco I que se titula Laudato Si. Laudato Si significa alabado seas. Ok. Y prácticamente es una carta que la hace Francisco I a todo el mundo, ¿no? Es una carta extensa, son alrededor de 247 párrafos y una oración al final, y todo dedicado a pensar, como San Francisco de Asís, a pensar en nuestra hermana o nuestra madre tierra. Entonces, alabado seas, y es una encíclica muy bella que nos recuerda precisamente la manera como San Francisco pensaba en las criaturas. Ajá. Que así fuese la más horripilante, la más fea, era digna de admiración también y tenía su belleza. Correcto, es correcto. Bueno, muy bien, Carlitos, muchas gracias, y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por estar en sintonía. Los invitaremos entonces los esperaremos en una próxima edición de estas charlas profundas, estos deep talks aquí por Education, de manera que cuídense mucho, hagan caso, quédense juiciositos, quédense en casa, esperemos que pase todo este bololó. Sí. Y por ahora solamente me resta decirles que Dios los acompañe, que Dios guíe sus vidas, que se mantengan seguros en casa con sus familias, y hasta una próxima oportunidad. Se despiden de ustedes este servidor Gilberto Calero. Carlitos, muchas gracias, y a todos ustedes que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto. Chao.